¿Quiénes toman decisiones aquí? Todos. Desde antes de usted levantarse está tomando decisiones. ¿Presiono la alarma para dormir un ratito más? ¿O le hago caso a la alarma y me despierto porque luego tengo que estar corriendo? Desde que usted se va a poner de ropa, qué comida, qué merienda, qué va a hacer hoy en el trabajo, decisiones de presupuesto, en qué invierto, qué programas de televisión voy a ver, cómo voy a invertir en mis finanzas, cómo voy a desarrollar el conflicto con mis hijos, qué decisiones tengo que tomar. Y continuamente estamos tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, el tema de las decisiones es un tema significativo porque las tomamos a nivel consciente y las tomamos a nivel inconsciente. Y como seguidores de Cristo, queremos incorporar a Dios en nuestra toma de decisiones. Pero ¿en qué tipo de decisiones lo incorporo? Las decisiones grandes, decisiones pequeñas, todas las decisiones, cómo lo incorporo, cómo Él me habla, cómo yo respondo. Son preguntas que nos tenemos que hacer si vamos a seguir el plan de Dios, el modelo de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que lo que te acabo de dar son ejemplos de decisiones. El jueves en la tarde yo tomé la decisión porque estaba mirando mi app de Waze, ¿verdad? Y esa app te dice dónde hay tráfico pesado, dónde puedes acortar tiempo. Así que siguiendo el app, yo tomé la decisión de tomar una ruta alterna. Normalmente la 190, la 30 y llego casi a mi casa. Ese día me mandó por todas estas carreteras desconocidas, pero que te ahorran tiempo. Pero parece que mandó a otras personas y una de esas personas que mandó por esa ruta estaba sumamente distraída y creó un accidente, chocó a una persona, una jovencita. Esa jovencita me choca a mí, yo choco al que está al frente. Así que una cadena de 4 vehículos. ¿Saben cuál fue mi primera respuesta? ¿Por qué le hice caso a Waze? También que yo iba por el camino de todos los días, porque una decisión que supuestamente me iba a ahorrar tiempo me retrasó más de 2 horas. Nadie me decía, ¿por dónde viene? Yo ya voy de camino. Y la cosa fue que nuestras decisiones, ¿qué? Afectan nuestro futuro. Tus decisiones afectan tu futuro. Y esta es la cosa. Muchas veces tomamos decisiones inmediatas con nuestra intuición. Otras decisiones las estudiamos y esas decisiones requieren de más tiempo, de mayor detalle, y muchas veces ni queremos tomar la decisión intuitiva, ni queremos tomar la decisión estudiada y nos paralizamos en el centro y nos vamos al Facebook. Y luego 3 horas después no tomaste ninguna decisión y perdiste 3 horas. ¿Sí o no? Se lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un elemento importante en tus decisiones y en mis decisiones. Y la cosa es que la pregunta que nos podemos hacer, ¿nos dará Dios una guía específica para cada decisión que debemos tomar? ¿Nos dará Dios una guía específica para cada decisión que debemos tomar? Como seguidores de Jesucristo, esa es una buena pregunta, es importante. Si digo, Señor es mi maestro, ¿cómo entonces yo puedo saber qué Dios quiere que yo haga? Es una pregunta que los creyentes nos podemos hacer. Jesús nos dice lo que quiere que hagamos en situaciones específicas. Nos dice que lo que queremos que hagamos en cada momento. Y cuando tú miras el cristianismo a través de los últimos 2000 años, sobre todo en temporadas más recientes, tú vas a tener un grupo de cristianos que dice, bueno, Dios hablaba antes de que se completara la Biblia y ya no nos habla fuera del análisis de la Escritura y lo que nos habla a través de la Escritura, porque ya Él habló y dijo todo lo que iba a decir. Gente inteligente, buenos teólogos y buenos cristianos, y ahí se acabó. Pero luego tienes otros teólogos como Dallas Willard y otra serie de teólogos y dicen, no, Dios te habla. Cuando tú miras el modelo del Nuevo Testamento y tú miras las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios que le habla de muchas maneras a sus hijos y a sus criaturas. Entonces, si tú estás en el medio preguntándote, ¿será que ya Dios dijo todo lo que iba a decir a través de la Biblia? ¿O será que Él todavía le habla a las personas de forma directa y específica? Esa es la pregunta que vamos a estar manejando hoy en el contexto de las decisiones. En el contexto de las decisiones. Cuando tú miras esa división entre pensadores cristianos, te das cuenta que es una pregunta importante y que requiere de respuesta.
Y lo que voy a hacer hoy es, vamos a referirnos a la Biblia, quien es nuestra autoridad para el aprendizaje, para la corrección y nuestro modelo de una guía de vida. Vamos a mirar la vida del apóstol Pablo. Pablo escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Pablo escribió 3/4 partes, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y vamos a mirar los relatos de Pablo, la experiencia de Pablo y las instrucciones que Pablo le da a sus colegas, a sus compañeros de ministerio y que él le da inclusive a las iglesias con relación a la toma de decisiones y cómo él tomaba decisiones en su vida. ¿Están listos? Ok. 3 de ustedes, los demás, pónganse en las pilas. Vamos a hablar de algo importante porque todos tomamos decisiones. Primero, ¿qué vemos en la vida de Pablo? Dios a menudo le dio a Pablo una revelación sobrenatural. Dios a menudo o con cierta frecuencia le daba a Pablo una revelación natural. Y eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 1 al 4. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Cristo. Él se llamaba Saulo de Tarso y era un perseguidor de cristianos. Él buscaba hombres, mujeres y niños y los mataba, los capturaba, los extraditaba de donde estuvieran, se los llevaba porque él perseguía a los cristianos. En una de sus giras de persecución, él tiene un encuentro fundamental con Dios, que Dios le habla y cambia su vida por completo. Cambia el giro de su vida, 180 grados. Mira lo que dice. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas que estaban en Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y ellos le llamaban que pertenecían al camino, que pertenecían a esta nueva religión o dogma o doctrina. Y él decía, los que están al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué oyó? Una voz. En otras palabras, Dios todavía habla, no es un Dios mudo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ves 2 elementos importantes en este pequeño párrafo, en este relato. Número 1, Dios le habla a Pablo de una forma deslumbrante, espectacular y directa, pero no completa la conversación sin incorporar a otras personas. En otras palabras, le captura la atención a Pablo, pero le dice, el resto del mensaje te lo va a dar una persona a quien ya yo le hablé. Entonces, ven la comunidad de creyentes coparticipando con la conversación de Dios. Ese es un punto importante en la experiencia de Pablo. No fue la única vez que esto le ocurre a Pablo. De forma sobrenatural, hay 2 encuentros más en el libro de los Hechos. Y el que te voy a leer está en el capítulo 19, hay otro en el capítulo 21, pero ese lo vas a tener que buscar. No me da tiempo de incluir todo aquí. Pero mira lo que dice en el capítulo 19. Tiempo después, al cabo del tiempo, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. En otras palabras, el Espíritu de Dios lo guió de forma directa, se vio obligado. Se vio impulsado, o sea, hubo un fundamento básico fuerte, un sentimiento, una dirección clara de que él debía ir a Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Tengo que ir a Roma. Así que ves en 2 ocasiones, y en el capítulo 21 vas a ver una tercera ocasión, donde Dios le habla directamente a Pablo. Y ese cambio y esa conversación cambió el giro de su vida. Ahora, ese es un aspecto. El segundo aspecto es que Pablo no tomó la mayoría de sus decisiones bajo guía divina directa. Pablo no tomó
Al igual que, por ejemplo, lo que te dije en el punto número 1, no es lo que ocurre a través de la mayoría de las decisiones de su vida. Y esto es bien significativo porque aunque Pablo experimenta varios momentos de guía divina espectacular, parece, o el registro bíblico lo que nos da es que a menudo, más a menudo, usa su mente para tomar sus decisiones. ¿Está conmigo hasta aquí? Y esto le choca a dos grupos de creyentes. Le choca al que nunca piensa que Dios le puede hablar. Dice, pero eso sería para Pablo y no para mí. Y está porque nunca cuentan con que Dios les hable. No es parte de su práctica cotidiana cristiana. Lo otro que esta conversación le va a chocar, aquellos que hasta para cepillarse los dientes quieren escuchar la voz de Dios. Dios, ¿doblo a la derecha o doblo a la izquierda? ¿Le hago caso a Waze o me voy por el camino de siempre? Hay otro tipo de creyente. Y de hecho, yo me acuerdo cuando era joven, había gente que le decía, Dios me dijo que te casaras conmigo. Y había muchachitas que iban y se casaban con el muchacho porque Dios le dijo. O sea, está ese tipo de creyente que no se lava, se cepilla los dientes si Dios no le habló. Entonces, lo que nos está mostrando es que hay dos cosas. ¿Cómo tú reconcilias el que Pablo, Dios le habló directamente en momentos significativos, pero la mayoría de sus decisiones Dios no le habló directamente? Si tú no tienes un modelo teológicamente saludable, vas a entrar a uno de los dos extremos que son sumamente peligrosos y que permiten que los filtros de la emoción, de la experiencia, de la ansiedad hablen por ti y digan Dios me dijo. O te paralizas en el centro y dices hasta que Dios no me hable yo no me muevo. Y entras en ciertos errores fundamentales e inmaduros en tu caminar con Dios porque los escuchaste en algún sitio. Lo mejor cuando uno tiene duda, yo sabía que este mensaje los iba a preocupar a todos por igual. Porque o estás que nunca has escuchado la voz y te digo que Dios sí habla y te estoy diciendo Dios no te va a hablar para que te diga dobles en cada esquina. O por lo menos no es el ejemplo del que escribe 3/4 partes del Nuevo Testamento. Yo creo que Pablo es importante en esta conversación. ¿Por qué? Porque fue inspirado por Dios. Pablo sabía escuchar la voz. Yo pensaría que Pablo era bastante maduro como cristiano y toma la mayoría de sus decisiones sin la voz directa de Dios en su vida. Ahí se lo dejo para que se asiente. Le creé la atención ya de inmediatamente. ¿Cómo yo sé que Pablo no tomó la mayoría de las decisiones escuchando directamente o guía divina? Porque lo dice el libro de los Hechos. Por ejemplo, lo voy a poner en pantalla para que después usted lo estudie en su casa. No me tiene que creer a mí, estúdialo, léalo usted mismo. Primero, palabras como decidió, 1 Corintios 2:2. Escogieron, Hechos 15:22 y 40. Querido, un buen concepto, o sea, un buen concepto, tomó decisiones basado en que las personas tenían un buen concepto de otros de los compañeros de ministerio. Hechos 16:2. Designaron, Hechos 15:2. A mi juicio, ¿usted sabe lo que es a su juicio? Que no es el del Espíritu Santo, que no es el que Dios le habló directamente. A mi juicio, en opinión, 1 Corintios 7:40. Y eso lo podemos seguir mirando a través de los libros y de las cartas de Pablo. En cada una de estas ocasiones, Pablo y sus compañeros tuvieron que depender ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento que ya había en ellos. Del razonamiento humano, sabiduría y razonamiento humano. En estos casos, Pablo no esperó por una palabra directa de Dios antes de tomar una decisión. En Hechos, de hecho Lucas, el escritor del Hechos, cuando ocurrió la dirección sobrenatural y cuando simplemente, él detalla, cuando simplemente Dios dejó a Pablo decidir. Dios dejó a Pablo decidir. ¿Cómo yo miro esto? Cuando usted tiene un niño de 3 años, 5 años y el niño va a cruzar la calle, ¿qué usted le dice? Primero, si lo deja, o por lo menos le da la mano, o le dice mira para ambos lados. Si el niñito ya tiene 35, 18 años, 35, 40, y usted todavía le está diciendo mira a la derecha, mira a la izquierda, ya tenemos un problema. ¿Usted está viendo la disfunción aquí?
Dios no crea niños de 3 años. Él deja que sus hijos maduren y le dio una cabeza encima de los hombros y le dice: te doy razonamiento, te doy sabiduría y te doy mi voz. Pero hay gente que se va a uno de esos dos extremos y se quedan paralizados y no saben qué hacer. Decisiones, 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 como dice la canción. Proverbios 4, 6, 7, ¿qué dice? No abandones nunca, diga nunca. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es ¿qué? Lo primero, dice el verso. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo en ese pasaje. Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones. Adquiere discernimiento. ¿Cómo usted adquiere sabiduría? Conocimiento e información. Usted se va a ChatGPT, usted se va a la inteligencia artificial de internet, te dice lo que tú quieres saber y te lo organiza una maravilla. Usted no tiene ni que pensar. Claro, te da verdades y mentiras, pero te da la información. Eso es conocimiento. Sabiduría es cómo aplicar el conocimiento que tienes. Así que no es la acumulación de datos, de experiencia, sino es cómo tú desarrollas la capacidad de aplicar lo que aprendiste. Hay gente que tiene las mismas experiencias y se casan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Usted cree que ha habido aprendizaje ahí? No. Gente que cambia de trabajo, de iglesia, 5 iglesias y ninguna le funciona. 6, están en las 7 y ninguna le funciona. ¿Usted cree que ha habido aprendizaje, que hay sabiduría? No. Están esperando que Dios le diga: mira al lado derecho y mira a la izquierda cuando cruces la calle, porque te va a llevar por el medio. Número 4. Ya vimos que Dios le habla directamente a Pablo. Vimos que hay veces que lo deja su propia sabiduría, experiencia, y hay gran cantidad de ejemplos en cuanto a cómo Dios dirige la vida de una persona. Esa es la número 2. La número 3. Con mayor frecuencia la guía divina sobrenatural le dio a Pablo su misión y objetivos principales. Le dio su misión y objetivos principales. Pero cuando tú sigues estudiando la vida de Pablo, generalmente lo dejaba tomar sus propias decisiones sobre cómo llevar a cabo esa misión. Sobre cómo. Le decía que, le dice: te voy a tumbar de este caballo, porque tú vas, en tu propia naturaleza te vas al derroche. Así que le dice quién es él, se presenta y le dice: Pablo, de ahora en adelante, en lugar de perseguir cristianos, tú vas a ser cristianos. Ese fue un giro de 180 grados. Y de ahí en adelante dejó que Pablo tomara la mayoría de las decisiones de cómo lo iba a hacer. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Entonces no es una proposición de que ay, yo tengo que escuchar la voz, tengo miedo. Hay gente miedosa y paralizada porque Dios no le ha hablado de si se cepillan o no. Y estoy bromeando, pero estoy siendo muy serio en esto. Por el otro lado, tiene gente que son cristianos de años y Dios nunca les ha hablado en su vida. Toman todas las decisiones por su propia cuenta y su propia naturaleza y ni le preguntan al jefe de su vida. Eso es como si usted trabajara para alguien y nunca le preguntara: oye, ¿cuáles son las metas aquí? ¿Cuál es la dirección? Hay gente que así vive en su vida y luego están en el medio y dicen: es que yo no sé qué hacer con mi vida. Es que no sé qué hacer. Pues aquí me quedo hasta que Dios me hable. Eso es. ¿Por qué Pablo no necesitaba que Dios le hablara en cada vuelta de esquina? Pablo no necesitaba dirección específica todos los días porque su misión general estaba clara. Su misión estaba clara. Pero Dios sí le habla en momentos específicos, de maneras específicas, para dirigir la forma en que Pablo llevaba esa misión. Momentos bien específicos. Ya vimos la vida de Pablo. Vamos a ver ahora lo que Pablo nos enseña y qué instrucciones él le da a la iglesia. ¿Qué instrucciones él le da a la iglesia? Primero, Pablo esperaba que el Espíritu Santo hablara a los cristianos de diversas maneras. Pablo espera y nos enseña como creyentes que Dios le hablaba a su iglesia y le hablaba de distintas y diversas maneras. Hechos capítulo 2, versos 17 al 18, dice lo siguiente: sucederá que en los últimos días, dice Dios, te leí ahorita cuando él decía: esta es mi opinión, esta es mi decisión,
Pablo está aquí, Lucas, quien está escribiendo, está redactando, inspirado y citando el Antiguo Testamento. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré aún sobre mis siervos y mis siervas y derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. ¿Está conmigo hasta aquí? Pablo está enseñándole a la iglesia y le dice, Dios te va a hablar. Cuando te llena del poder del Espíritu Santo, hay una serie de dones que Él utiliza para edificar la iglesia, para el bien común. Y Él espera que esos estén activos, en otras palabras, en operación dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ahora, el modernismo, distintas corrientes teológicas dicen, eso no es cierto. Me encantaría probarte que sí es cierto. Porque de hecho los mismos versos que utiliza la gente para decir que eso no es para hoy, son los mismos versos que reflejan la importancia de por qué es para hoy. Cuando la Biblia te da un modelo, ese es el modelo a seguir hasta que sea reemplazado. El Nuevo Testamento no ha sido reemplazado por nada. De hecho, Jesús dijo, este es mi nuevo pacto. Esta es la forma de hacer iglesia, estaba diciendo Pablo. Y tiene una expectativa clara de que el Espíritu Santo va a venir sobre las personas y va a dar dones, y esos dones van a ser utilizados para el fortalecimiento, el desarrollo y el bien común de la iglesia en general. Eso pone sobre cada creyente una responsabilidad, porque dice derramaré sobre toda carne. No dice esto es para gente especial, los del equipo de oración o los más maduros. No dice esto es para toda persona, joven, viejo, antiguo, moderno, contemporáneo, con los jeans rotos o con las faldas largas. No importa, dice, derramaré sobre toda persona. ¿Usted está viendo cómo dice aquí? Entonces, de hecho, cuando él le escribe a la iglesia en Tesalónica, Pablo le da instrucciones específicas de cómo manejar estos mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, no apaguen al Espíritu Santo. Esto es bien importante, porque cuando tú dices que yo nunca he escuchado la voz de Dios, o peor aún, cuando tú conoces de la voz de Dios y conoces el susurro apacible del Espíritu Santo y sabes que es real, pero llevas viviendo tu vida de una manera donde el filtro de tu vida ya no es el Espíritu Santo, sino tu dolor, tus emociones, tu cultura, el estar ocupado, las necesidades. Y Pablo nos está diciendo, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que el Espíritu Santo se puede apagar dentro de ti, que tú tienes la capacidad de empujarlo hacia abajo y vivir tu vida como si no existiera, como si Él no hablara, como si Él no quisiera decirte nada. Pablo le está diciendo a la iglesia, no apagues al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías. Yo he visto gente que no leen la palabra, pero han visto los excesos y los abusos en iglesias, donde se ha convertido en un circo la expresión o manifestación del Espíritu Santo y los dones sobre la iglesia. Y ahorita rechazan esos dones del Espíritu Santo, rechazan gran parte de lo que Dios quiere hacer de forma sobrenatural en tu vida, porque dicen, no, yo no quiero nada de eso. Pero lo que están rechazando es el exceso, los abusos y dogmas y prácticas excesivas, tradicionales, pero no necesariamente bíblicas. Pueden haber sido culturales, pero no necesariamente bíblicas. Y ahorita rechazan lo que Pablo le está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros. No apagues al Espíritu Santo en tu vida. Yo lo puedo sentir casi llorando a Pablo, diciéndole, si tú pierdes la voz del Espíritu Santo en tu vida por la decisión de alguien, o de decir eso no es para hoy, o de ser tan excesivo y abusivo en su expresión, que hoy mucha gente simplemente lo han silenciado. Dice, no se burlen de las profecías. Yo he visto gente, desde videos hasta personas que se burlan del don profético, o se burlan de la metodología o la forma en que una persona expresó
el don profético sobre su vida. Mira lo que dice: no te burles, no lo ignores, no lo apagues, sino que cuando eso ocurra, pon a prueba todo lo que se dice. Te lo diga Pastor John, te lo diga Nair, te lo diga Pastor Brian, te lo diga quien te lo diga, te dice: pon a prueba todo lo que se dice. Y luego sigue aún ahí, porque dice: como hay cabida para equivocación, no en mi palabra, sino en la gente y en los filtros de lo que te dicen que yo dije, ponlo a prueba y retén lo que es bueno. Pero es como una advertencia: no olvide, no deje, no desprecie, no mitigue, no minimice. En otras palabras, indicando una expectativa de que el Espíritu Santo hablaría a través de gente común de la iglesia, a menos que lo despreciaran o lo apagaran. Es lo que ocurre en gran parte del oscurantismo, la Edad Media, hasta principios del siglo XX. ¿Qué hizo la iglesia en general? Dijo: no, esto no es para hoy. Y como alguien dijo que no era para hoy, por ahí siguió el resto de la iglesia hasta el siglo XX, donde dice: no, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad, y el Espíritu Santo da dones, y el Espíritu Santo habla, y el Espíritu Santo da regalo, y de ahí surgen todas estas vertientes. Nosotros somos pentecostales, así que tenemos una tradición pentecostal, pero de ahí surgen los excesos, surge el centrarse, pero es como el regalo que la iglesia a principios del siglo XX trae al resto de la iglesia en general para recordarle: Dios no es un Dios mudo, Dios es un Dios que habla. No apaguen el fuego del Espíritu Santo. Cada iglesia, en cada época, usted estudia la historia de la iglesia en los últimos 2000 años, y te das cuenta que cada iglesia venía, o división, o restauración, o reforma, venían a recordarle una dimensión de la palabra y una dimensión de Dios que realmente había sido olvidada. El punto 5, Pablo y la iglesia primitiva, en la experiencia de Pablo, a menudo tomaban decisiones mediante la sabiduría humana en colaboración con el Espíritu Santo. ¿Está conmigo hasta aquí? Si no, vamos a mirar. No siempre hubo una línea clara entre sabiduría y Espíritu Santo. No siempre estaba ahí. Si no, lea el capítulo 15 del libro de los Hechos. La gran oportunidad para la primera división de iglesia, capítulo 15, y la oportunidad para dividir dos amistades y dos colegas que habían trabajado juntos por mucho tiempo. Hechos capítulo 15. Nos da uno de estos ejemplos que son increíbles, porque los cristianos judíos estaban diciendo que los gentiles debían volverse completamente judíos para ser salvos, e incluso circuncidarse, e incluso cumplir con todos los requisitos. Pablo y la mayoría de la gente que estaba en Antioquía, en esa iglesia, no estaban de acuerdo. ¿Y qué hacen? Van a Jerusalén. Y luego de una larga, apasionada y acalorada discusión, resumen en el verso 28. Nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Está viendo conmigo aquí la conversación? Nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Es una frase bien importante porque nos deja saber que Dios está obrando en un grupo de cristianos que razonaban e incluso que debatían entre ellos mismos. E incluso entraban en conversación y en tensión para clarificar. Dio trabajo, intercambios emocionales, hasta llegar a un lugar donde pudieron ambos grupos descubrir la intención y la dirección del Espíritu Santo. Fue un proceso de descubrimiento, de tensión, de comunidad y de conversación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nosotros hacemos nuestra parte. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones y acciones, pero a menudo, yo diría siempre, Dios está trabajando mientras nosotros también trabajamos. Él hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Vamos a mirar ahora qué Pablo sigue dándole a la iglesia como punto de crecimiento. Vemos también en ese capítulo 15 que cristianos bien intencionados y llenos del Espíritu Santo ocasionalmente no estaban de acuerdo con lo que pensaban era la voluntad de Dios. Y ese capítulo 15 concluye con una división entre dos viejos amigos. Vamos a mirar la historia entre Bernabé y Pablo. Eran dos discípulos que sabían escuchar la voz de Dios, pero tienen una diferencia de opinión en cómo llevar a cabo el ministerio.
Si Dios nos hablara en cada paso, ¿por qué entonces se dan ejemplos como este, donde había que discernir, dialogar y tener diferencias en ese proceso? Si usted no puede reconciliar cómo Dios nos habla en ocasiones y nos permite utilizar la sabiduría, va a estar en una parálisis en el medio que te lleva al miedo o a ignorar completamente la voz de Dios. Te lleva a uno de los excesos. Mira lo que ocurre. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, ¿verdad? Estaban hablando del próximo viaje misionero. Ya ellos habían ido en un viaje misionero, había sido productivo, pero había pasado algo con Juan Marcos que Pablo no lo quería llevar y Bernabé sí lo quería llevar. Pablo se opuso terminantemente. Usted lee lo que es terminantemente. No era que tenía idea, que decía, pues vamos a ponerlo en oración. ¿Usted ha oído esa frase a veces débil de muchos cristianos? Pues vamos a ponerlo en oración. Usted no quiere decirle a la persona, bueno, ese es otro tema. No va a orar nada, muchos de ellos no oran nada, algunos sí, pero bueno, vamos a ponerlo en oración. No, hombre, Dios te dio una cabeza sobre esos hombros y te dio sabiduría y experiencia. Mira lo que pasó aquí. Pablo se opuso terminantemente, en otras palabras, dijo, no, no y no. En otras palabras, si él va, yo no voy. ¿Está conmigo para que le quede claro? ¿Qué pasó? Ya que Juan Marcos los había dejado a medio camino en Panfilia. Lo lleva a un viaje, ni terminó el viaje, ni terminó el trabajo. Y Pablo dijo, este irresponsable para allá no lo voy a llevar. No, que no lo voy a llevar. Mira lo que dice. Y no continuó con ellos en el trabajo. Verso 39. Su desacuerdo fue tan intenso. No era que estaban, pues sí o no. No, fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor y luego viajó por toda Siria, Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Bernabé quería llevar a Juan, ¿por qué? Juan Marcos, ¿verdad? Juan Marcos. En su próximo viaje, él sabía que había sido irresponsable, él sabía que los dejó en medio del camino, él sabía que no completó la tarea, pero Pablo era bien práctico. Yo le decía a Garland, es casi como Oscar y yo. Yo digo, Oscar, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que completar, esta es la estrategia, este es el diseño. Esa persona no podemos incluirla en el proyecto porque nos va a dejar a mitad. Oscar, no, pero vamos a darle la oportunidad porque es que vieras que es bien buena gente y yo he estado trabajando con él, te lo prometo que no, yo me voy a hacer cargo. Yo digo, es como igualito que Bernabé y Pablo. Ambos amamos la gente, ambos amamos a Dios, ambos escuchamos directamente de Dios. Pero que Bernabé tenía una empatía distinta a la que tenía Pablo. Bernabé era tan empático que cuando nadie le quería dar su primera oportunidad de ministerio a Pablo, San Pablo, el que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, ¿saben quién le dio la primera oportunidad? Bernabé. Bernabé le dio la primera oportunidad a Pablo y mire cómo terminó. Entonces él dijo, yo le voy a dar otra oportunidad a Juan Marcos. Se fue y lo llevó y le resultó. ¿Por qué digo que le resultó? Porque en segunda de Timoteo, sí, 4:11, Pablo le está escribiendo de nuevo aquí a Timoteo una segunda carta y le dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas, él fue quien escribió el libro de los Hechos, compañero de ministerio y todavía andaba con él. ¿A quién le dice que traiga? Trae a Marcos. Tráete a Marcos cuando venga. Ese es el mismo Juan Marcos. Tráete a Juan Marcos cuando venga porque me será de ayuda en el ministerio. ¿Qué está diciendo? No, tráetelo porque ese es el que nos va a ayudar ahorita. Ese es el que va a sacar este proyecto adelante. ¿Qué ocurrió entre ese tiempo? Pues que la inversión de Bernabé valió la pena. Dios le estaba hablando a ellos, claro que les hablaba a ambos, pero les dio una dirección clara de qué hacer con Bernabé. No, utilicen su sabiduría, utilicen tu cabeza que te dejé sobre los hombros. Eso es lo que está ocurriendo. Esa tensión es tan importante para cada creyente hoy como lo fue en el Nuevo Testamento. Quiero hablarte a ti que nunca escuchas la voz de Dios y piensas que todo lo que Dios iba a decir lo dijo en la Biblia. Dios habla hoy. Él dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De hecho, cuando tú miras
Mira, y te dice, Pablo le dice a Timoteo, por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual. ¿Por qué? Porque Timoteo era la próxima generación. Timoteo era el líder joven. Timoteo era quien iba a dirigir. Y él le está diciendo, Timoteo, tú eres excelente en lo que haces, has aprendido, pero aviva el fuego espiritual. Hay una dimensión de Dios sobre ti que quiere dirigir tu vida de una manera que hace cumplir los propósitos eternos y la misión de Dios sobre tu vida. Pero muchas veces hemos apagado eso porque estamos cansados, ocupados, sobrecargados. No nos tomamos el tiempo. Para usted escuchar a alguien, usted tiene que, en mi casa decimos, callarse la boca. Y a veces estamos continuamente o hablando o estamos escuchando algo. No podemos estar ni un segundo solos. Si estamos en un momento de tranquilidad, ¿qué estará pasando en el mundo? Déjame ir a la plataforma digital preferida para ver a qué fiesta no me invitaron, o para ver cómo está la cosa, o qué se comió la abuelita de fulano esta tarde. Y así seguimos y estamos escuchando algo, pero no es la voz de Dios. Y luego nos preguntamos, pero es que Dios no habla. No, Él habla, pero para hablar, para escucharlo, tienes que estar atento, tienes que estar en sintonía. Y muchos de ustedes saben y reconocen la voz de Dios, pero hace tiempo que no la escuchan. Hace tiempo que han abandonado la disciplina y el deseo y el impacto del Espíritu Santo en tu vida para hablarte y ayudarte en tus propias decisiones. Y hay otros que viven paralizados a través del filtro del miedo, la tradición y la cultura, donde todo Dios les tiene que hablar. Y para todo, inclusive para tomar ventaja sobre sus argumentos, Dios me dijo. ¿Quién va a pelear contra eso? Si Dios te lo dijo, olvídate. Pues ya no hay más nada que decir. Dios no te dijo nada, te lo dijo el miedo, te lo dijeron las emociones, te lo dijo la ansiedad, te lo dijeron tus deseos de manipular una situación. Y Pablo dice, ten cuidado cuando tú dices que Dios te dijo y Dios no te dijo nada. Entonces tenemos estos dos extremos y hay una salud espiritual de crecimiento y de utilizar los dones dentro de la iglesia como Pablo tuvo la intención. Y más que nada como Él quiere que cada creyente viva su vida, dirigida por el Espíritu Santo continuamente. Si no usamos fervientemente los dones del Espíritu Santo, se apagan. Dios te ha dado el Espíritu Santo. Dios te ha dado también sabiduría. Y Dios te ha dado ambas cosas para que tomes buenas decisiones. Pablo, cuando oró por la iglesia, y esta es mi oración por ti, a Tesalónica le escribió y a la iglesia en Éfeso, y les dijo, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. Y en Éfeso le dijo, y les pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. ¿Está conmigo hasta aquí? Esta es la oración de Pablo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde la luz del corazón, que dé luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Él es el mismo gran poder, el de ayer, el de hoy, el de siempre, el de la resurrección. La realidad es que tenemos que alinearnos más con las Escrituras y menos con las creencias que nos alejan de Dios, sea cual sea, sea cual sea. Te invito a que escuchen la voz de Dios. Y si estás en el otro campamento, no tengas miedo, ni te paralices, ni esperes una decisión en cada instante. Madura, crece en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Te invito a ponerte de pie mientras damos gracias a Dios y oramos. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, porque tú nos guías, porque tu palabra nos instruye,
nos ayuda a crecer, nos fortalece y permite que cada uno de nosotros no solo crezca en nuestra fe, sino también en nuestra relación contigo. Te pido que tu Espíritu Santo repose en nuestros corazones, dirija nuestras decisiones y, al igual que Pablo oró, que crezcamos en sabiduría, en ti y en tu conocimiento. En el nombre de Jesús.